El humo del tabaco se alzaba en espirales perezosas hacia el techo ahumado del cabaret El Patio, mezclándose con el aroma dulzón del mezcal y el sudor de los cuerpos que se movían al ritmo de los mariachis. Era una noche de febrero de 1952, y la Ciudad de México palpitaba con esa energía única que solo las grandes urbes saben generar. Las luces tenues del local creaban sombras danzantes sobre las paredes de adobe, decoradas con zarapes de saltillo y fotografías descoloridas de toreros y charros legendarios. Jorge Negrete se encontraba en su mesa habitual, la número 7, estratégicamente ubicada en una esquina desde donde podía observar todo el salón sin ser molestado constantemente por admiradores. A sus 41 años, el charro cantor era más que una estrella. Era una institución viviente, el símbolo máximo de la música ranchera y el orgullo nacional hecho persona. Su presencia imponía respeto inmediato. Alto, de espaldas anchas y porte aristocrático, vestía su traje de charro negro con botonadura de plata, cada detalle perfecto, como si hubiera salido directamente de una película. «Oye, Jorge, ¿no te parece que últimamente todo suena igual?», le preguntó Fernando de Fuentes, el célebre director de cine, mientras apuraba su copa de coñac. Sus ojos pequeños y vivaces brillaban bajo las cejas pobladas, estudiando el rostro serio de su amigo. «Los nuevos cantantes, todos quieren ser tú, carajo. Copian tus gestos, tu estilo, hasta tu forma de respirar». Negrete tomó un sorbo pausado de su tequila añejo, saboreando el líquido dorado que se deslizaba por su garganta como seda líquida. Sus ojos negros, profundos como pozos de petróleo, recorrieron el salón observando las parejas que bailaban, los meseros que se movían ágilmente entre las mesas, los músicos que interpretaban «Ay, Jalisco, no te rajes», con una pasión que parecía brotar directamente del alma. «Fernando, mi querido amigo», respondió con esa voz aterciopelada que había conquistado a millones de corazones, «el problema no es que todos quieran ser yo. El problema es que ninguno entiende lo que realmente significa ser auténtico». Hizo una pausa, moviendo lentamente el tequila en su copa, observando cómo la luz se fragmentaba en el cristal. «¿Sabes cuál es la diferencia entre un verdadero intérprete y un simple imitador?». De Fuentes se inclinó hacia adelante, genuinamente interesado. Conocía a Jorge desde hacía más de una década, desde que el joven abogado había decidido cambiar los códigos civiles por las coplas rancheras, y siempre se sorprendía por la profundidad filosófica que podía alcanzar el cantante cuando hablaba de su arte. «El verdadero intérprete», continuó Negrete, «no solo canta las palabras, las vive, las sufre, las hace suyas hasta que se vuelven parte de su sangre. Cuando yo canto Juan Charrasqueado, no estoy contando la historia de otro hombre. Yo soy Juan Charrasqueado en ese momento, con todo su dolor, su valentía y su destino trágico». El ambiente del cabaret se intensificó cuando los mariachis comenzaron a tocar «El Hijo del Pueblo», una de las canciones más emblemáticas de Negrete. Inmediatamente un murmullo expectante recorrió el local. Todos sabían que cuando sonaba esa melodía en presencia del charro cantor, existía la posibilidad de que se levantara a cantarla. «Don Jorge, don Jorge», comenzó a gritar una mujer desde una mesa cercana, con los ojos brillantes por el alcohol y la emoción. «Cántenos algo, por favor, aunque sea un pedacito». Negrete sonrió con esa mezcla de carisma y humildad que lo caracterizaba. Se puso de pie lentamente, ajustándose la chaqueta del traje, y caminó hacia el pequeño escenario donde los mariachis lo recibieron con reverencias respetuosas. El silencio que se hizo en el local era tan profundo que se podía escuchar el chisporroteo de los cigarrillos y el tintineo lejano de las copas. «Buenas noches, mi querida gente», saludó al micrófono, su voz llenando cada rincón del espacio. «Esta noche quiero cantarles algo especial,
algo que llevo muy dentro del corazón. Los primeros acordes de Yo soy mexicano brotaron de las guitarras como un río de oro fundido. La voz de Negrete se alzó poderosa, limpia, cargada de esa emotividad que lo había convertido en leyenda. No era simplemente técnica vocal, era alma pura transformada en sonido. Era la esencia misma de México hecha melodía. Yo soy mexicano, mi tierra es bravía, palabra de macho que no se desdice. La vida no vale nada si no es del que grita, ¡viva mi patria querida! Cada palabra resonaba con una fuerza que trascendía lo meramente musical. Los asistentes cantaban en coro, algunos con lágrimas en los ojos, otros con el puño alzado en un gesto de orgullo patriótico. Era uno de esos momentos mágicos donde la música se convierte en comunión, donde las barreras sociales se desvanecen y todos se reconocen como hermanos en el sentimiento. Cuando terminó la canción, el aplauso fue ensordecedor. Negrete saludó con elegancia, besó la mano de algunas señoras que se acercaron al escenario y regresó a su mesa con la satisfacción del deber cumplido. Eso es lo que te decía, Fernando. Retomó la conversación como si nada hubiera pasado. La música no es solo entretenimiento, es responsabilidad. Cuando uno tiene el don de llegar al corazón de la gente, tiene la obligación de usar ese don con honor. De Fuentes asintió, pero su expresión mostraba una preocupación que había estado creciendo en los últimos meses. Jorge, precisamente por eso me preocupo. El cine mexicano está cambiando, la música también. Los jóvenes buscan nuevos sonidos, nuevas formas de expresión. ¿No te da miedo que me olviden? Negrete interrumpió con una sonrisa melancólica. Fernando, el arte verdadero es eterno. Las modas pasan, los estilos cambian, pero la autenticidad permanece. Si mi música ha tocado realmente el alma del pueblo, sobrevivirá a cualquier moda pasajera. Sin embargo, en el fondo de sus ojos había algo que contradecía la seguridad de sus palabras, una sombra de inquietud, la conciencia de que la vida artística es frágil, de que el público puede ser voluble y de que incluso los reyes pueden perder sus tronos. La noche continuó con su ritmo habitual. Las parejas siguieron bailando. Los mariachis alternaron entre boleros y rancheras y el humo del tabaco siguió creando esa atmósfera íntima y cálida que caracterizaba al El Patio. Negrete saludaba a los conocidos que se acercaban a su mesa, firmaba autógrafos en servilletas manchadas de alcohol y mantenía esa sonrisa perfecta que había aprendido a usar como escudo. Cerca de las 2 de la mañana, cuando ya muchos clientes habían comenzado a retirarse, un joven moreno y delgado se acercó tímidamente a la mesa. Vestía un traje modesto pero pulcro, y en sus ojos había esa mezcla de respeto y determinación que caracteriza a quienes tienen algo importante que decir. «Disculpe, don Jorge», murmuró con voz temblorosa. «Mi nombre es Gabriel Solís. Trabajo aquí como mesero, pero, bueno, también canto un poco. Mi hermano menor, Javier, tiene una voz que creo que a usted le gustaría escuchar». Negrete alzó la vista, estudiando el rostro sincero del joven. Había algo en sus ojos que le resultó familiar, una chispa de pasión mal contenida, el fuego interno que reconocía en todos los verdaderos artistas. «¿Tu hermano canta?», preguntó con genuino interés. «¿Qué tipo de música?» «De todo, don Jorge. Boleros, rancheras, música tropical. Pero cuando canta rancheras es como si la música naciera dentro de él. Tiene apenas 17 años, pero cuando abre la boca parece que lleva cantando toda la vida». De Fuentes intercambió una mirada cómplice con Negrete. Ambos habían escuchado cientos de historias similares a lo largo de los años. Hermanos, primos, amigos, que según sus familiares tenían voces extraordinarias. La mayoría resultaban ser cantantes mediocres con parientes optimistas. «¿Y dónde está tu hermano ahora?», preguntó Negrete, más por cortesía que por verdadero interés. «Aquí, don Jorge.
afuera esperando. No se atrevía a entrar porque es muy joven y este no es lugar para muchachos. Pero si usted me diera permiso, podría pedirle que cantara algo, aunque sea afuera. Algo en la insistencia respetuosa del joven tocó una fibra sensible en Negrete. Recordó sus propios inicios, cuando él también era un desconocido que buscaba una oportunidad, cuando su única arma era su voz y su determinación. «Está bien», decidió finalmente, «que venga tu hermano, pero que sea rápido. Es tarde y todos estamos cansados». Gabriel Solís salió corriendo del cabaret como si le hubieran prendido fuego a los pies. Negrete aprovechó para servirse otro tequila, preguntándose por qué había accedido a escuchar a otro cantante amateur, cuando lo único que quería era terminar tranquilo su noche. Unos minutos después, Gabriel regresó acompañado de un joven que inmediatamente captó la atención de todos en el local. Javier Solís no era especialmente alto, pero tenía una presencia que llenaba el espacio, una elegancia natural que contrastaba con su juventud. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que hablaba de profundidades inexploradas, y su forma de caminar denotaba una confianza que no correspondía con su edad. «Don Jorge», dijo Gabriel con orgullo evidente en la voz, «le presento a mi hermano menor, Javier Solís Cirol». El joven se acercó con paso firme pero respetuoso, quitándose un sombrero modesto que llevaba en las manos. «Es un honor conocerlo, señor Negrete. He escuchado sus canciones desde que era niño, y puedo decir sin exagerar que usted ha sido mi mayor inspiración». Negrete estudió al muchacho con ojo experto. Había algo en él que no podía definir, una cualidad especial que trascendía su apariencia física. No era solo la forma segura en que hablaba, ni la manera en que sostenía la mirada sin ser insolente. Era algo más profundo, como si llevara dentro una música que aún no había sido liberada. «Tu hermano dice que cantas», observó Negrete. «¿Qué quieres interpretar?» Javier no dudó ni un segundo. «Me gustaría cantar Amorcito Corazón, si no le molesta. Es una canción que siento muy mía, aunque sé que no es ranchera». La elección sorprendió a Negrete. Amorcito Corazón era un bolero de Pedro Vargas, una canción técnicamente compleja que requería no solo buena voz, sino también comprensión emocional profunda. Para un joven de 17 años, era una elección audaz, casi temeraria. «Muy bien», accedió Negrete. «Los muchachos del mariachi te pueden acompañar, o si prefieres canta a capela». «A capela está bien», respondió Javier con una seguridad que contrastaba con su juventud. Se colocó en el centro del pequeño espacio que se había formado alrededor de las mesas. Cerró los ojos por un momento, como si estuviera centrándose, y entonces comenzó a cantar. «Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se nos dé en la boca». La primera nota que brotó de su garganta fue como un golpe eléctrico que recorrió todo el local. No era una voz de adolescente, era una voz madura, profunda, cargada de una emotividad que parecía imposible en alguien tan joven. Cada palabra estaba perfectamente articulada, cada frase musical tenía su propio color emocional, su propio peso dramático. Negrete sintió cómo se le erizaba la piel de los brazos. En sus más de 20 años de carrera, había escuchado a cientos de cantantes, había trabajado con los mejores intérpretes de México, pero nunca había experimentado una reacción física tan inmediata y poderosa ante una voz desconocida. Y que nos vamos queriendo y amando sin que nos importe lo que vaya pasando. La técnica del joven era impecable, pero eso no era lo más impresionante. Lo verdaderamente extraordinario era la manera en que habitaba cada palabra, cómo convertía cada frase en una confesión íntima, en un pedazo de alma puesta al desnudo. No estaba simplemente cantando «Amorcito corazón», estaba viviendo una historia de amor con cada nota. De Fuentes había dejado de respirar. Su copa permanecía suspendida a medio camino hacia sus labios, olvidada por completo.
Los mariachis habían dejado de tocar sin darse cuenta, capturados por esa voz que parecía hipnotizarlos. El silencio en el resto del local era tan absoluto que se podía escuchar el latido colectivo de los corazones. Cuando Javier terminó la canción, el silencio se prolongó durante varios segundos que parecieron eternos. Nadie se atrevía a romper el hechizo, nadie quería ser el primero en regresar a la realidad, después de haber sido transportado a un lugar donde solo existían la música y la emoción pura. Negrete se puso de pie lentamente, con movimientos mecánicos, como si estuviera emergiendo de un trance profundo. Su rostro había palidecido ligeramente, y sus ojos tenían esa expresión vidriosa de quien acaba de presenciar algo que desafía toda comprensión. La mañana del día siguiente llegó como una bofetada fría a la Ciudad de México. El viento de marzo arrastraba el polvo de las calles sin pavimentar y hacía crujir los postes de luz que se alzaban torcidos sobre las banquetas agrietadas. Jorge Negrete despertó en su suite del Hotel Regis con un sabor amargo en la boca que no tenía nada que ver con el mezcal de la noche anterior. Se incorporó lentamente en la cama, sintiendo cómo cada uno de sus músculos protestaba por el cansancio acumulado. Durante los últimos meses, las giras habían sido agotadoras y su cuerpo comenzaba a enviarle señales que prefería ignorar. Un dolor punzante en el pecho, que aparecía y desaparecía sin previo aviso, le recordaba constantemente que ya no era el joven invencible que había conquistado los escenarios de México y Estados Unidos. Pero no era el dolor físico lo que lo mantenía despierto esta mañana. Era esa voz. La voz de Javier Solís resonaba en su mente como un eco persistente, clara y profunda, cargada de una emoción que Jorge reconocía, pero que no había escuchado en años. No desde que él mismo era joven y cantaba con esa misma pasión desesperada, con esa necesidad de vaciar el alma en cada nota. Se levantó y caminó hasta la ventana que daba a la Alameda Central. Los vendedores ambulantes ya montaban sus puestos, preparándose para otro día de supervivencia en las calles de la capital. Una pareja de enamorados caminaba tomada de la mano entre los árboles, ajenos al mundo que los rodeaba, perdidos en su propia burbuja de felicidad. Jorge sonrió con amargura. Él también había tenido ese tipo de amor alguna vez, pero la fama y las exigencias de su carrera habían cobrado su precio. Ahora, a los 41 años, se encontraba en la cima del éxito, pero extrañamente vacío, como si algo esencial se hubiera perdido en el camino hacia la gloria. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Armando Saucedo, su representante y amigo de toda la vida. «Jorge, ¿cómo amaneciste? Te noté muy callado anoche después de que terminó la función». «Estoy bien, Armando, solo pensando en algunas cosas». «¿En el muchacho ese que cantó, Javier, verdad?» Jorge guardó silencio por un momento. La pregunta había dado en el blanco, pero no sabía cómo expresar lo que realmente sentía. «Tiene algo especial, no te lo voy a negar. Su voz tiene una calidad diferente, pero ya sabes cómo es esto, Armando. Cada semana aparece alguien nuevo que cree que puede conquistar el mundo con una canción. Pero este no es como los demás, ¿verdad? Lo vi en tu cara cuando lo escuchaste. Es como si hubieras visto un fantasma». Jorge se alejó de la ventana y se sentó en el sillón de terciopelo rojo que dominaba su suite. Armando lo conocía demasiado bien como para engañarlo con medias verdades. «No sé qué me pasó anoche, hermano. Cuando empezó a cantar, sentí algo que no había experimentado en años, como si estuviera viendo mi propio pasado reflejado en él». «¿Y eso te molesta?» «Me inquieta. Ese muchacho canta como si le fuera la vida en cada palabra, con una sinceridad que yo perdí hace mucho tiempo. Cuando uno se convierte en lo que yo soy, cuando cada presentación está calculada al milímetro y cada gesto está ensayado hasta la perfección, se pierde algo en el camino». Armando suspiró al otro lado de la línea. Habían tenido esta conversación antes, aunque nunca de manera tan directa.
Jorge, tú sigues siendo el mejor. El público te adora. Tus discos se venden como pan caliente y cada vez que pisas un escenario, la gente se vuelve loca. No puedes dudar de eso ahora. No dudo de mi éxito, Armando, dudo de mi alma. Mientras tanto, en un pequeño departamento de la colonia Roma, Javier Solís se despertaba con una sonrisa que no había podido borrar desde la noche anterior. La habitación era modesta, una cama individual, un ropero de madera desgastada, una mesa con 2 sillas y una ventana que daba al patio interior del edificio. Pero para Javier, ese espacio representaba independencia y, sobre todo, la oportunidad de perseguir sus sueños sin tener que rendir cuentas a nadie más que a sí mismo. Se incorporó y miró hacia la mesa, donde descansaba la guitarra que había heredado de su abuelo. El instrumento tenía más de 30 años. Sus cuerdas habían sido cambiadas docenas de veces, y la madera mostraba las cicatrices de incontables noches de práctica y presentaciones en cantinas de mala muerte. Pero para Javier, esa guitarra era su compañera más fiel, la única que nunca lo había traicionado. La presentación en El Patio había sido un parteaguas en su vida, no solo por la reacción del público, sino por la mirada que había intercambiado con Jorge Negrete. Durante unos segundos eternos había sentido que el mismísimo rey de la música ranchera lo estaba evaluando, no como competencia, sino como ¿qué? Un heredero, un reflejo de lo que él mismo había sido. Javier se vistió con sus mejores ropas, que no eran muchas ni muy elegantes, pero sí limpias y dignas. Tenía una cita importante esa mañana. Julián Martínez, el dueño de El Patio, le había pedido que pasara por el local para hablar sobre oportunidades futuras. Javier no sabía qué esperar, pero la emoción le cosquilleaba en el estómago como mariposas traviesas. Caminó por las calles de la colonia Roma, rumbo al centro de la ciudad, observando cómo la capital despertaba con su sinfonía habitual de voces, automóviles, vendedores ambulantes y campanas de iglesia. El aire olía a tortillas recién hechas, a café de olla y a esa mezcla indefinible de polvo y esperanza que caracterizaba a la Ciudad de México. Al llegar a El Patio, encontró el lugar completamente diferente a como lo había visto la noche anterior, sin las luces tenues, sin el humo de los cigarrillos, sin la música y la algarabía. El cabaret se veía como lo que realmente era, un local modesto con paredes descarapeladas y mobiliario que había visto tiempos mejores, pero para Javier seguía siendo mágico. Julián Martínez lo esperaba en una mesa cerca de la barra, revisando unos papeles y fumando un cigarro que dejaba una estela de humo azulado en el aire matutino. «Javier, ven acá, muchacho. Siéntate». Julián era un hombre de mediana edad, con el cabello peinado hacia atrás con brillantina y una sonrisa que podía ser genuina o calculada, dependiendo de las circunstancias. Había pasado toda su vida en el mundo del entretenimiento, primero como músico frustrado y después como empresario pragmático. Te voy a ser franco, Javier. Anoche causaste una impresión muy fuerte, no solo en el público, que eso ya es ganancia, sino en gente importante, gente que puede abrir puertas. «¿Jorge Negrete?», preguntó Javier, sin poder disimular la emoción en su voz. «Entre otros. Mira, yo he visto pasar por aquí a cientos de cantantes. Algunos buenos, otros regulares, muchos pésimos, pero tú tienes algo diferente, algo que no se puede enseñar ni comprar». Julián hizo una pausa dramática, calculando el efecto de sus palabras. «Te voy a hacer una propuesta. Quiero que cantes aquí todos los fines de semana durante los próximos 3 meses. Te voy a pagar mejor que anoche, y voy a asegurarme de que la gente correcta venga a escucharte». Javier sintió que el corazón se le aceleraba. Era la oportunidad que había estado esperando toda su vida. ¡Qué gente correcta! Productores, representantes, dueños de disqueras, la gente que puede convertir a un muchacho talentoso en una estrella. ¿Y qué tengo que hacer? Cantar como anoche.
con esa honestidad, con esa pasión. Pero también tienes que empezar a pensar como profesional. Ya no puedes ser solo el muchacho romántico que canta en las cantinas. Necesitas un estilo, una imagen, una estrategia. Javier asintió, aunque una pequeña parte de él se resistía a la idea de estrategia. Él cantaba porque no podía vivir sin hacerlo, porque era su forma de respirar, de existir. La idea de convertir eso en algo calculado lo incomodaba. ¿Has pensado en un nombre artístico?, continuó Julián. Javier Solís suena bien, pero tal vez podríamos mejorarlo. Algo más comercial. Mi nombre es mi nombre, respondió Javier con una firmeza que sorprendió al empresario. Si voy a triunfar, va a ser siendo yo mismo, no pretendiendo ser alguien más. Julián sonrió. Había esperado esa respuesta y le gustó la determinación del joven. Está bien, Javier Solís será, pero recuerda que en este negocio, ser auténtico no siempre es suficiente. También hay que ser inteligente. Esa misma tarde, Jorge Negrete se encontraba en los estudios de XEW, La Voz de América Latina, la estación de radio más importante de México. Tenía programada una entrevista con Pedro Vargas, el locutor más respetado del país, y después una sesión de grabación para su próximo disco. Los estudios de XEW eran el corazón palpitante de la industria del entretenimiento mexicano. Por esos pasillos habían caminado todas las grandes figuras de la música y la radiodifusión nacional, desde Agustín Lara hasta Toña la Negra, desde Mario Moreno, Cantinflas, hasta María Félix. Jorge llegó con su elegancia habitual, vestido con un traje charro gris perla, bordado con hilo de plata, que brillaba bajo las luces de los estudios. Pero quienes lo conocían bien podían notar que algo había cambiado en él. Una sombra cruzaba ocasionalmente su rostro, una distracción que no era habitual en el hombre que siempre había sido sinónimo de seguridad y control. «Jorge, ¿cómo está el rey?», lo saludó Pedro Vargas con la familiaridad que daba años de amistad. «Aquí andamos, Pedro, luchándole a la vida». «Se te ve pensativo. ¿Todo bien?». Jorge dudó por un momento. Pedro era más que un colega. Era uno de los pocos amigos verdaderos que tenía en la industria. «Anoche escuché a un muchacho cantar, un tal Javier Solís. ¿Has oído hablar de él?». Pedro negó con la cabeza. «¿Y qué tiene de especial?». «Canta como yo cantaba hace 20 años, Pedro, con esa hambre, con esa necesidad de que cada palabra salga del alma. Me hizo recordar por qué me enamoré de la música en primer lugar». Pedro observó a su amigo con curiosidad. En todos los años que llevaban de conocerse, jamás había escuchado a Jorge hablar con esa melancolía sobre su propia carrera. «¿Y eso te preocupa?». «Me hace pensar, ¿cuándo dejé de sentir lo que estoy cantando? ¿Cuándo se convirtió todo en rutina, en números de ventas, en cumplir contratos?». Pedro se sirvió un vaso de agua y se sentó frente a Jorge. «Mira, hermano, todos los que llegamos a la cima pasamos por esto. Es natural. Cuando eres joven, cantas porque tienes que hacerlo, porque si no lo haces, explotas. Cuando ya eres una estrella establecida, cantas porque es tu trabajo, porque hay gente que depende de ti, porque tienes responsabilidades. Pero ¿qué pasa con el alma, Pedro? ¿Qué pasa con esa chispa que nos hizo únicos en primer lugar? No se pierde, Jorge. Se transforma. Ya no tienes la desesperación del joven que busca abrirse camino, pero tienes la sabiduría del hombre que ha vivido. Tus canciones ahora significan cosas diferentes, pero no menos importantes». Jorge asintió, aunque no parecía completamente convencido. «Ese muchacho, Javier, me hizo recordar algo que había olvidado. Cuando yo empecé, cada presentación era una batalla, una oportunidad de demostrar que merecía estar ahí. Ahora sabes que mereces estar ahí. La diferencia es que ya no tienes que demostrárselo a nadie, ni siquiera a ti mismo.
La conversación se vio interrumpida por la llegada del ingeniero de sonido, que venía a avisarles que todo estaba listo para la grabación. Jorge se incorporó, ajustándose el traje con un gesto automático que había repetido miles de veces. «¿Sabes qué, Pedro? Creo que voy a buscar a ese muchacho. Quiero conocerlo mejor». «¿Para qué? ¿Para ayudarlo o para entender qué te está pasando a ti?» Jorge sonrió por primera vez en todo el día. Tal vez las dos cosas. Mientras Jorge grababa su nueva canción en los estudios de XEU, Javier Solís caminaba por las calles del centro de la Ciudad de México con una sensación de irrealidad que no podía sacudirse. El encuentro con Julián Martínez había sido mejor de lo que esperaba, pero también más complejo. La propuesta era tentadora, pero implicaba entrar en un mundo del que conocía muy poco. Se detuvo frente a la Catedral Metropolitana, observando cómo las palomas se arremolinaban alrededor de los turistas que les arrojaban migas de pan. El atardecer teñía de dorado las piedras centenarias del templo y el sonido de las campanas se mezclaba con el rumor constante de la ciudad. Javier había crecido en una familia profundamente religiosa, y aunque su relación con la fe había evolucionado con los años, aún encontraba paz en estos momentos de contemplación. Su abuela siempre le había dicho que cuando uno se encontraba en una encrucijada, lo mejor era escuchar el corazón con la mente en silencio. Pero su corazón le gritaba tantas cosas diferentes que era difícil distinguir una voz de otra. La emoción por la oportunidad que se le presentaba, el miedo al fracaso, la responsabilidad hacia su familia que dependía económicamente de él, y por encima de todo, esa extraña conexión que había sentido con Jorge Negrete. No podía sacarse de la cabeza la mirada del ídolo cuando lo escuchó cantar. No había sido condescendencia ni desprecio, como hubiera esperado de una estrella establecida hacia un novato. Había sido algo más profundo, más personal, como si hubiera reconocido algo en Javier que el propio joven cantante no sabía que poseía. Decidió caminar hacia la Plaza Garibaldi, donde los mariachis se reunían cada noche para ofrecer sus servicios a los turistas y enamorados. Aunque aún era temprano, ya algunos grupos empezaban a afinar sus instrumentos y a calentar las voces. La Plaza Garibaldi era, en muchos sentidos, el alma de la música mexicana. Allí se mezclaban tradición y comercio, arte y supervivencia, sueños y realidad. Javier había pasado muchas noches allí, primero como espectador maravillado y después como músico ocasional, cuando algún grupo necesitaba un cantante de emergencia. Se sentó en una de las bancas de la plaza y cerró los ojos, dejando que los sonidos de la ciudad y los primeros acordes de guitarra lo envolvieran. En ese momento sintió una presencia azul